Gracias a todos por venir. La verdad que estoy sorprendido por la cantidad de gente que hay. Y bueno, gracias a Sofía, que le pareció que estaba bueno que viniera a esta universidad, que parece que es un antro marxista, por lo que me han dicho. Y bueno, que tengan la apertura de escucharme a mí, realmente me honra. Chiste. Y voy a hablar del capitalismo como sistema de inclusión social. Estoy seguro que ninguno escuchó algo así antes, ¿no? O tal vez todo lo contrario, ¿no? Bueno, la idea sería aportar una mirada diferente de qué se trata el capitalismo, que en el fondo es un sistema económico. Después puede haber miles de otras cosas, ¿no? Pero en el fondo es un sistema económico. Para ir rápido, ¿no? ¿Qué vino antes del capitalismo? El mercantilismo, ¿sí? Adam Smith, cuando en el 76, se opone a lo que imperaba previo al capitalismo, donde la figura más importante era el rey. Y la manera de acumular ese oro y plata era básicamente a través del comercio exterior, pero teniendo la balanza comercial positiva. Se lo resumo, en realidad, lo que quiere decir eso es que el sistema mercantilista implicaba muchas restricciones a las importaciones y subsidios a las exportaciones. Y en paralelo con eso también tenías un sistema de altos impuestos y alto nivel regulatorio, ¿sí? O sea, el poder del Estado estaba bastante presente en toda la sociedad. Sin embargo, ahí por mitad del siglo XVIII, principio del siglo XIX, algo empieza a cambiar, ¿sí? Tal vez por la publicación del libro de Smith, pero también por muchas otras cosas, y el poder del Estado empieza a limitarse, los países empiezan a abrirse al comercio, las regulaciones empiezan a ceder, se empieza a dar un rol más preponderante al sector privado. Es decir, que podemos decir que empieza, después del mercantilismo, la era del capitalismo, que en resumen es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Por qué esa definición es importante? Tan escuchada, seguramente todos la manejan, ¿no? Porque la propiedad privada lo que genera son incentivos. Si mi casa es mi casa, a mí me conviene arreglarla, porque voy a vivir mejor. Si mi casa no es mi casa, ya es más difícil, porque yo hago un arreglo y viene uno y me saca. ¿Para qué me voy a haber gastado yo en hacer el arreglito, ¿no? La propiedad privada genera incentivos, los incentivos llevan a la mayor productividad. Entonces veamos un poco esto que se llama el palo de hockey del progreso humano. Tal vez alguno vio este gráfico alguna vez, y los que, o las que juegan al hockey, entenderán por qué se llama así, ¿no? Es decir, muy largo el palo y después no sé cómo se le llama eso, pero hay un crecimiento exponencial. ¿Qué es esto? Es el gráfico del PBI per cápita en Inglaterra. Y como verán, durante el periodo del feudalismo, el periodo del mercantilismo que le sigue, es una línea recta de gente muy pobre. El ingreso per cápita está por debajo de las 500 libras anuales, ¿sí? Estamos hablando de que todo el mundo vivía como el peor país de África hoy. Y sin embargo, ahí hay una especie de quiebre, fíjense, 1800, 1820, donde el crecimiento empieza a ser exponencial. El PIB per cápita en Inglaterra se ha multiplicado por 33 en estos últimos tiempos. Estamos hablando de una riqueza fenomenal que no solo ocurre en Inglaterra, sino a nivel global la podemos ver. Pero si yo les digo esto, la verdad, y está bien, ¿no? No sorprende a nadie. El capitalismo es un sistema productivo, genera mucha producción. Hasta Marx lo reconocía, ¿no? La burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Esto lo dice en el Manifiesto Comunista. Digo, Marx reconoce que el sistema capitalista es un fantástico sistema de producción de bienes y servicios. Sin embargo, cuando uno escucha sobre el capitalismo, que a veces no se habla solamente de capitalismo, ¿no? Algunos le dicen meritocracia, creo que está de moda esa palabra, ¿no? Meritocracia. Neoliberalismo, también, ¿no? Neoliberalismo. Bueno, capitalismo. No sorprende que sea un sistema de producción, pero tiene todas estas críticas, ¿no? Bueno, el capitalismo produce mucho, pero hay gente miserable en el mundo. Hay gente explotada. Marx decía, ustedes producen un montón, pero porque explotan a los trabajadores. Hay desigualdad, hay discriminación. Y además, lo peor de todo, está basado en el egoísmo, y esa es la peor traición que puede haber. Ese tema no lo voy a tocar. Pero voy a ir tocando un poco todos los demás, ¿no? O sea, en la filosofía, si el egoísmo es bueno o malo, pero voy a ir un poco por todos los demás. Miremos con lupa
O sea, pongámonos a analizar los datos, a ver si este tipo de acusaciones son justas o no. En definitiva, si yo estoy diciendo que el capitalismo genera la miseria de algunos, discrimina, hay desigualdad, estoy diciendo que es un sistema que excluye, no incluye. Mi idea hoy es convencerlos a ustedes, por lo menos que se vayan y digan, bueno, algún punto tendrá, es humilde el punto, que digan, bueno, por ahí incluye. Si miramos los datos, fíjense este gráfico, ¿no? Gracias a, y ahí hay que reconocer a Max Rosser, el autor de una página web que se llama Our World in Data. Le va a servir para todos los trabajos prácticos que tengan que hacer, le digo, porque hay datos de todo. Gracias a la compilación de Max Rosser podemos ver datos históricos de una gran cantidad de variables y cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Y acá tienen un mapa de lo que era el mundo en el año 1800 y la esperanza de vida al nacer. Y el color rojo quiere decir que la gente vivía menos de 40 años. De hecho, el promedio de vida en el mundo eran 29 en el año 1800. O sea, vos nacías en el año 1800 y vivías, si eras una persona promedio, 29 años. ¿Sí? O sea, a mí, yo ya estaría muerto, porque tengo 33. ¿Sí? En 1950 la cosa cambia drásticamente. El promedio de vida se extiende hasta los 46 años. Y si vemos el mapa hoy, en Canadá la gente vive 82 años como promedio. El tipo más pobre de Canadá vivirá un poco menos de 82 años, pero en promedio el tipo más rico vive mucho más de 82 años. Y claro, vos decís, bueno, pero mirá en África, che, viven ahí, ¿qué es eso? 57 años. Sí, pero hace 60 años nomás vivían la mitad del tiempo. En términos de pobreza, si vemos los datos de pobreza extrema, otra muy buena compilación de datos, obviamente que uno puede decir, bueno, ¿cómo hacen para calcular la pobreza en 1820? Y sí, pero son las mejores estadísticas que conocemos sobre este tema. ¿Y qué dice ese gráfico? Que en 1820 el 94% de la población mundial vivía bajo lo que hoy consideramos pobreza extrema. Es decir, pobreza. Es decir, ingresaba menos de $2 por día, dólares de hoy, comparables a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los países. Y la pobreza extrema, es decir, los que vivían con menos de $1 por día, afectaba al 84%. ¿Sí? El mundo era increíblemente pobre, ¿sí? Por más que en el 1800 ya había barcos y había reyes, etc., como promedio era una gran aldea miserable. Eso fue cambiando notablemente y hoy tenemos un nivel de pobreza a nivel global, es decir, gente que vive por debajo del 1,90 dólares por día, que está en 9,8%. ¿Sí? Esta es una mejora drástica, dramática, fantástica, ¿no? Hay un montón de gente que hoy está fuera de la pobreza, medida con esa vara. Ahora, con cualquier vara que midas, la evolución es similar. Y ustedes podrán pensar, ¿no? Porque estoy seguro que saben lo que es la estadística y los porcentajes. Dirán, bueno, sí, está bien, el porcentaje baja, pero seguro que hay mucha más gente pobre que la que nunca hubo, ¿no? En cantidad, el número absoluto puede que haya crecido, puede que hoy haya más pobres, por más que el porcentaje sea menor, porque ha crecido mucho la población mundial. Sin embargo, esa respuesta también es negativa. Ahí ven, digamos, el área roja, lo que muestra es la cantidad de personas, el número absoluto de la gente en el mundo que vivía con menos de $1,90. Y como verán, es cierto que desde 1820 hasta 1970, 1980, ese número pasó de 1.000 millones a 2.000 millones. Pero hoy estamos en 700 millones. O sea, en números absolutos, desde el máximo caímos como 1.300 millones de personas que salieron de la pobreza, y desde el inicio del tiempo, 300 millones de personas menos en números absolutos. Esto es incluir a la gente, ¿sí? Incluirla en una mejor calidad de vida. La mortalidad infantil cae desde el 40% hasta menos del 5% en los últimos datos compilados, que es 2017. O sea, hoy la probabilidad de que un chico o nena muera antes de los 5 años, lo que es un drama para cualquier persona que le ocurra eso y cualquier familia, pero hoy la probabilidad es muy baja, pasa en 5 casos sobre 100. ¿Sí? Entonces,
Y obviamente que, por ejemplo, en África este número es mayor, es del 10%, pero en 1950 era del 30%. Entonces, y claro, África está peor que América, es verdad, hay desigualdades, pero la mejora es innegable, para todos es innegable. Si miramos el trabajo infantil, vemos también una misma tendencia. En diferentes países el trabajo infantil se ha reducido. Y es verdad, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que hay muchas leyes que lo prohíben. Sí, bueno, tomemos como que esa es una teoría que explica, ¿no? Pero también está la otra teoría. Lo que generó el capitalismo fue riqueza, fue que los salarios de quienes estaban en el mercado de trabajo crecieran de manera considerable. Y hay algo, digamos, ¿y eso qué permite, no? Si tu salario crece, vos en vez de necesitar que toda tu familia trabaje, pongamos que sos un padre de familia, podés ahora decirle a tu mujer, estamos hablando de épocas pretéritas, ¿no? Entiendo que hoy el debate es distinto, podés decirle a tu mujer, ¿te podés quedar en casa y cuidar a los chicos? ¿Sí? Eso fue un lujo que la sociedad se dio, un lujo, ¿eh? Hoy nos parece que qué horror, a ver, ¿no? Discutamos ese tema, a ver quién se queda, quién no se queda, la licencia, ¿no? Pero en ese momento era un lujo que la sociedad se daba. Che, el chico está laburando, ¿por qué no lo cuidás? ¿Podemos? ¿Dan los números? Sí, ahora dan los números. Gary Becker es premio Nobel de Economía, formado en la Universidad de Chicago, y escribió mucho tiempo con Julio Elías, que es el director o el rector de la Facultad de Economía de la Universidad del SEMA. Y él dice que Gary Becker le llamó a esto el proceso mediante el cual los chicos, los niños, los hijos, pasaron de ser bienes de capital a bienes de consumo. Simpático, ¿no? Digo, eran bienes de capital, eran un medio de producción. Tenían que trabajar en la explotación familiar o ir a la fábrica. Pero se transformaron en bienes de consumo. Los educamos, les compramos DVD, ropa. Nos gusta verlos crecer. Disfrutamos de tener hijos ahora. Antes era una necesidad económica. ¿Y eso por qué cambió? Porque el capitalismo y su sistema de incentivos generó un aumento tan brutal de la productividad que permitió, de vuelta, que nos demos este lujo. Veamos algunas cosas más. No quiero tampoco abrumarlos, pero necesito convencerlos. El costo de viajar, el costo de comunicarse, el valor real de transportarlos de acá a Estados Unidos, ¿sí? O a Europa, o a África, o a Tailandia. Cayó a cero, digamos, valor real, cero casi. O sea, hoy si lo comparás contra el año 30, viajar es gratis. Hablar por teléfono es gratis, y ya lo saben ustedes, porque tienen WhatsApp, o Instagram, o tantos sistemas que son absolutamente gratuitos. Claro, tenés que comprar el aparato, pero el costo marginal de la llamada es cero. ¿Sí? No te cuesta nada llamar a 1, 2 o 300 personas. ¿Sí? Y eso es un lujo. Pero cuando yo era chico era imposible llamar al exterior. ¿Sí? Y soy joven, ¿no? Digamos. Esas son cosas que han avanzado de una manera tan vertiginosa que hasta nos sorprende a los que vivimos, por lo menos en mi generación. Para ustedes tal vez es súper normal. Pero yo he visto un cambio en términos de teléfonos celulares que ha sido asombroso. Y eso incluye a la gente. Miren la cantidad de líneas de celulares que tiene la gente en el 2017. ¿Sí? Argentina tiene más líneas de celulares que personas viviendo en el país. Y somos un país de mitad de tabla. No somos el país más rico del mundo. ¿Sí? Pero todo el mundo tiene su celular. ¿Sí? En términos de smartphones, estamos en el 70%. El 70% de la población tiene un teléfono inteligente. O sea, si eso no es inclusión, ¿qué es la inclusión? El uso de Internet en el año 2000. Fíjense, la parte amarilla del gráfico era no uso de Internet. Año 2000. Cuando Internet se había quedado en el 93. Año 2015. África está atrasada, ¿no? Pero cómo se va pintando el gráfico de azul es extraordinario. Y eso permite comunicarse, permite comerciar, ¿no? Nos incluye en el sistema. Todo lo contrario de excluir. Hoy cada vez son más personas las que están incluidas en el sistema. Y por último, la adopción de tecnología. Acá hay un montón de variables, ¿no? Por ejemplo, electricidad del hogar, autos, uso de Internet, cosas básicas, energía eléctrica, un inodoro que pueda aspirar el agua hacia abajo, digamos, ¿sí? Tecnología.
Hoy es imposible que un hogar de Estados Unidos no tenga esas comodidades. Es imposible. En promedio todos lo tienen. Todos lo tienen. Todo norteamericano vive con estas comodidades como mínimo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? O les pregunto a ustedes, digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Julia Mengolini, ¿saben quién es? ¿Quién sabe quién es Julia Mengolini? A ver, levante la mano. Parece que no es tan conocida. Era una periodista que estuvo en 678, muy kirchnerista, ¿no? Un poco de izquierda, tal vez comunista, no lo sabemos bien. Pero bueno. Y como en un día de estos que había ahí un trending topic y le estaban diciendo a Ofelia Fernández que cómo iba a usar iPhone si ella es tan antisistema, ¿no? Entonces ella sale en defensa y carga con esta frase linda, me parece que está bueno, sobre la contradicción entre ser de izquierda y usar iPhone. No hicimos votos de castidad ni vivimos en el medio de la selva, ¿está bien? Criticamos el capitalismo salvaje, pero vivimos en él, como diciendo, bueno, tengo que tener un iPhone. Tratamos, al menos, de democratizar el goce, porque también nos gustan las cosas lindas, pero para todos. Tratamos de democratizar el goce, porque también nos gustan las cosas lindas, pero para todos. Pero ¿no vimos los datos de recién? ¿Qué sistema en la historia de la humanidad ha hecho más por democratizar el goce que el capitalismo? No existe. Estoy abierto a que aparezca otro, pero es el capitalismo el que ha democratizado el goce. Todo el mundo tiene un celular, no todo el mundo tiene un iPhone. Pero yo con esto me arreglo bastante bien, y me debe haber salido $50. Entonces digo, la barrera de entrada a esas cosas lindas de las que habla son cada vez menores. Y lo más importante, las barreras de entrada a tener una salud razonable, tener alguna educación razonable, tener ingresos, poder trabajar, poder cobrar un sueldo que te permita vivir dignamente, es lo que ha generado el capitalismo. Bueno, ustedes por ahí me pueden decir, está bien, Iván, me convenciste con lo de la inclusión, pero estás hablando de una inclusión económica. Pero si no los convencí, les muestro más gráficos. O sea, guarda. ¿Querés? Vale, una, pero después... No voy a seguir con el mismo. Guardar la pregunta y estamos al final. Juro que sos el primero. Le digo, ok, Iván, hay inclusión económica. Tenemos más bienes, más servicios, bien. Pero ¿qué pasa con otros temas, no? ¿Qué más? ¿Qué pasa con esto? Vos me dijiste que era una inclusión social. Te compro la económica, aunque yo diría la económica es social. Pero ¿qué pasa con esto? La diversidad, las desigualdades, las brechas, el nacionalismo, el discriminar. Bueno, tengo buenas noticias. ¿Sí? Tengo buenas noticias, porque el capitalismo también incluye en este sentido. También incluye en este sentido. Fíjense, googleen. Igual si tienen la presentación, después van a hacer clic acá y ya lo lleva directamente al video de YouTube que les estoy recordando. Este es un supermercado alemán, una cadena de supermercados llamada Edeka, que hizo una especie de mensaje sobre la diversidad. Vieron que se debaten estos temas, ¿no? Si Trump, America First, o la diversidad en general, o la inmigración. Europa tiene un gran tema de inmigración y anti-inmigración, sentimientos anti-migratorios. Y lo que hizo el supermercado fue decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un día por la diversidad. ¿Y qué se les ocurrió? Saquemos de las góndolas todo producto importado. Saquemos de la góndola todo producto importado. Nos quedamos con lo nuestro. Viví con lo nuestro. America First. Germany First. Quedó vacío, ¿no? Había algo de cerveza y cereales y la verdad no mucho más. Claro, los clientes llegaban, se sorprendían. No puede ser, esto está muy mal. Estaban indignados, ¿no? Y bueno, y después había algunos reportajes. Pero el mensaje es súper interesante. Imaginemos este supermercado compitiendo en un mercado libre con otros supermercados. Pero él con la política de ser el nacionalista. ¿No? Pierde, se va a quedar sin cliente. Yo quiero comprar lo que sea mejor para mí. Y eso me quedó ahí por decir, ¿no? Digamos, el sistema de mercado, el capitalismo, en definitiva, ¿qué es lo importante?
¿Por qué nos vinculamos entre las personas? ¿Por qué comerciamos? Yo quiero algo que satisfaga mi necesidad al mejor costo posible. A mí no me interesa si el que me lo vende es rubia, morocha, gordo, flaco, gay, heterosexual, francés o de Chaco. No me interesa. Hacelo bien y obtendrás mi dinero. De eso se trata, ¿eh? Y lo mismo aplica a la inmigración. Cualquier coherente capitalista observaría lo mismo. Estamos a favor del libre comercio, abriéndonos a todos los países del mundo y a todas las personas del mundo, y también a la inmigración, porque no deja de ser un intercambio voluntario que va a mejorar a ambas partes, ¿no? Pero eso sí sos coherente, hay algunos liberales que no lo son. Lo digo con amor, no me quiero pelear con ninguno de mi bando tampoco. Bueno, está bien, puede ser, pero el capitalismo discrimina a las mujeres. Vivimos un heteropatriarcado capitalista. ¿Puede ser? ¿Es así? ¿O se dice eso? Y si uno... perdón. Veamos. Y si uno mira una cosa así muy rápida, muy floja de papeles, porque esto es... Pero ahora... explicar. La brecha salarial en Argentina es 27,5%. Es decir, si el hombre gana 100, en promedio la mujer gana 100 menos 27,5. Hagan la cuenta ustedes. En Estados Unidos es diferente. Si el hombre gana 100, la mujer gana 84. Pero fíjense cómo rankean en el índice de libertad económica. Argentina es mucho menos capitalista que los Estados Unidos, por lo tanto uno podría concluir que en los países más capitalistas hay menor brecha. Ojo, hago todas las salvedades. Esto es una correlación espuria y no he investigado ni siquiera la correlación. Tendría que mirar todos los países, ¿tá? Pero esto da así a priori. Lo importante con los datos es qué es la teoría que los sostiene. Imaginemos que la correlación efectivamente existe. Vamos a ver todos los países, agarramos los capitalistas, los no capitalistas, y en los capitalistas resulta que la brecha es menor. Imaginemos que existe. ¿Hay una teoría que lo puede explicar? Otro video fantástico que se los recomiendo, es extraordinario, este señor, Hans Rosling, un médico sueco que ahora murió hace poco, que en una charla TED habla sobre lo que es la magia del lavarropas. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto es una maravilla, esto es un hito para la historia del progreso humano. Este artefacto llamado lavarropas. ¿Por qué? Porque esto es un éxito. Porque a mi mamá le permitió liberarse del tiempo que le llevaba lavar la ropa en el hogar. A mi mamá le permitió liberarse del tiempo, le permitió educarme, le permitió usar ese tiempo que antes a mano usaba para lavar su ropa, la de mi papá, la mía, para leer, ¿no? En un momento abre el lavarropa y empiezan a salir libros. Y me leía a mí, dice él, y entonces yo estudié, etcétera, etcétera. Y entonces mira el mundo y dice, ¿cuánta gente tiene lavarropas en el mundo? Un montón de gente tiene lavarropas en el mundo, pero hay un montón de gente que no la tiene. Y finalmente su argumento es un poco en contra de los que están en contra de cierta industrialización, porque eso es complicado para el medio ambiente, y él dice, pará, primero que esas mujeres que todavía tienen que estar lavando ropa, ¿sí?, por lo menos que ya no lo tengan que hacer, ¿sí? Y entonces termina agradeciéndole a la industrialización, ¿no? Sin negar las cuestiones ambientales. Yo no me meto en ese tema, pero él no las niega. Quiero ser justo con lo que él afirma. Pero lo interesante acá, el punto interesante es, ok, asumamos que históricamente, por tradición, el hombre estaba en el mercado de trabajo y la mujer estaba en la tarea del hogar. Porque fue así. Lo podemos debatir también, pero fue así, ocurrió. Bueno, estas cuestiones, el lavarropa, la máquina de planchar, todos los artefactos producidos por qué sistema, por el capitalismo, permitieron liberar tiempo, que fuera menos necesario que alguien, independientemente de su género, se quedara en la casa haciendo tareas del hogar. Las tareas del hogar reducieron mucho la necesidad de que alguien las hiciera. Si vos combinas eso con el aumento de salarios que se deriva del aumento de la productividad, del que ya hemos venido hablando, y con la mayor demanda de trabajo que también surge de aumentar la productividad, porque te desarrolla nuevos sectores, entonces tenés esa migración masiva de la mujer desde las casas hasta el mercado de trabajo.
Entonces es razonable pensar que en los lugares donde más desarrollo haya, también haya más mujeres en el mercado de trabajo. Y si la mujer está en el mercado de trabajo, bueno, puede que la brecha entre ambos sea menor. Otra cuestión interesante es la evolución de esta brecha. Ha venido cayendo, cada vez es más baja, cada vez hay más igualdad en esa remuneración. Y hay otro dato que a mí me parece electrizante para este debate, y es el que muestro a continuación. Si ustedes ven ese embudo, lo que hay arriba es la brecha salarial tomados hombres y mujeres como conjuntos homogéneos. Todas las mujeres, todos sus salarios, los promediamos. Todos los hombres, todos sus salarios, los promediamos. Da una diferencia. ¿Hay explicaciones para esa diferencia? Hay explicaciones para esa diferencia. Pero ¿qué hay en las partes más finitas del embudo? Empezamos a segmentar la comparación. Y en el último punto, ahí abajo de todo, lo que vemos es trabajos en el mismo nivel, en la misma compañía y con la misma función. Y la brecha en Inglaterra es 0,8, en Francia es 2,7, en Alemania es 3. Entonces el 30, el 16, para misma tarea, es casi inexistente. Casi inexistente. Casi que a una mujer le pagan exactamente lo mismo que a un hombre si está haciendo lo mismo. ¿Y tiene sentido esto? Tiene todo el sentido del mundo. Porque ¿por qué voy a pagar más por X si Y es lo mismo y vale menos plata? En economía hay algo que se llama arbitraje. Si esto está más barato y esto está más caro, compro acá y vendo acá. Ya está. En el largo plazo se equipara la diferencia, ¿no? Y esto es lo que vemos. Es el dato, ¿no? Para la Argentina, bueno, no hago mal en traer aquí un gráfico de un profesor de la Universidad de Itela, de apellido Martínez Rosada. No sé si alguno lo tuvo. Es especialista en econometría, creo, y estadística. Y él calcula, la brecha salarial en Argentina, ¿cuánto es? 25%, le da en el año 2016. Bueno, pero ajustemos por horas trabajadas. Porque ¿qué ocurre acá? Se da, por los motivos que podemos debatir, que los hombres trabajan más horas que las mujeres. Entonces, finalmente el sueldo de más horas trabajadas es más alto, es más sueldo. Te van a pagar más nominalmente. Ahora, si ajustás por las horas y comparás el hombre trabajando 8 contra la mujer trabajando 8, te da esto. 2,1 de diferencia a favor de la mujer. O sea que ajustado por horas trabajadas, encima la mujer gana un poquito más. La verdad que 2% es despreciable, hubiera estado para el otro lado, era lo mismo. Es muy interesante esto, pero es muy razonable desde el punto de vista económico y pensando las cosas dentro del esquema capitalista, donde prevalece la propiedad privada, los incentivos y los acuerdos voluntarios. Un tema más. El casamiento, el matrimonio igualitario, las uniones del mismo sexo, la adopción homoparental, ¿no? Stephen Horwitz es un economista norteamericano que ha hecho un trabajo muy interesante que se llama Capitalism and the Family. Algunas de las cosas las mencioné, ¿no? Él menciona este impacto de la productividad sobre los salarios, la salida de la mujer al mercado de trabajo, la equiparación de ambos en ese mercado. Y después termina diciendo algo muy interesante, ¿no? Digamos, en el pasado las uniones de pareja tenían mucha explicación económica. La mujer se casaba con el hombre porque el hombre la podía proveer de X cosa material. Y el hombre necesitaba de la mujer para que hiciera tareas del hogar. Eran uniones basadas en cuestiones materiales, económicas. Pero producto de que, por ejemplo, los salarios han ido incrementándose, apareció la capacidad de independizarse, ¿no? Lo que nos pasa a todos, lo que les pasa a todos ustedes cuando empiezan a ganar su plata de su salario. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando ganan sueldos?
Consumir, salir, exacto. Pero en algún momento deciden algo que es importante. Se van de la casa de sus padres. Eso es porque tenés independencia económica. Y la independencia económica sirvió para que la mujer le dijera al hombre: che, todo bien con que vos ganes guita, pero a mí no me maltrates. Y si me maltratás, me voy. ¿Sí? Está muy bueno eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Las uniones de pareja empezaron a tener que ver mucho más con el alimento psicológico que con la cuestión material. A mí esa tesis me parece súper interesante. ¿Y cómo termina eso? Y bueno, que cada uno se junta con el que le gusta. No con el que más o menos el estatus social, lo que dirán los demás, cuánto eso me puede beneficiar en términos de plata, si vos podés hacer estas tareas y yo hago las otras, ¿no? Entonces llegamos a esto, y déjenme que les lea, hay un párrafo de este señor que me parece que vale la pena, que dice: la lenta aceptación de la idea del matrimonio entre personas del mismo sexo es la culminación de dos de las tendencias impulsadas por el capitalismo. Primero, el crecimiento económico hizo posible que hombres y mujeres sobrevivieran fuera de la institución de la familia. Si no me gusta, me voy, ¿no? En segundo lugar, a medida que la satisfacción emocional se convirtió en una función central del matrimonio, no debería sorprender que los gays y las lesbianas quisieran participar de eso también. Y una cosa más interesante: cuando la atracción romántica y sexual se convierten en las razones para casarse y permanecer juntos, ¿qué diferencia las relaciones homosexuales de las heterosexuales? Cuando el número de parejas sin hijos continúa creciendo, cuantas más parejas heterosexuales encuentran métodos de tener hijos que tienen que ver con la reproducción asistida o la adopción, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo que vos. Pueden decir cualquier persona que tenga una relación homosexual. Pero bueno, ahí abajo hay otra imagen de un panadero. ¿Conocen el caso del panadero y la torta de bodas gay? Vos lo conocés, vos lo conocés. En Estados Unidos, un panadero, va una pareja homosexual y le dice: mira, nos vamos a casar y queremos que nos hagas la torta de nuestro matrimonio. Y ¿qué le dice? No, yo tortas para homosexuales no hago. Obviamente el caso va a la corte. Desde mi punto de vista no debería ir a la corte. Ahí lo vamos a debatir con Ezequiel, que es de derecho. Pero bueno, va a la corte. Se resuelve, ya no me acuerdo. No es relevante. Pero sí es relevante porque ustedes me van a decir: Iván, vos me estás diciendo que la inclusión que yo, mirá este tipo. Mirá lo que hace. Entonces yo te voy a decir: bueno, sí, claro. El capitalismo no previene la idiotez. Tampoco pidamos tanto. No previene al homofóbico. No previene al racista, al nacionalista. No lo va a evitar. No va a hacer que desaparezca. Pero cuando el incentivo económico es a no discriminar, cuando la discriminación está penalizada por el mercado, como lo hace en el sistema capitalista, porque este señor probablemente haya perdido un cliente, si no muchos más, cuando el incentivo es a no discriminar, créanme que en el largo plazo vamos a un mundo mucho más inclusivo, mucho más tolerante y mucho más diverso. Así que con eso, bueno, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.